Soy Pablo Veloso para Espacios de Crecimiento, continuando en la segunda parte del video en el que estábamos hablando acerca de lo que se llama comúnmente la proyección de la sombra, que es una metáfora utilizada por el psicoanálisis, sobre todo, que tiene que ver con pensar que una persona, un ser humano, tiene dos partes a nivel mental. Una parte es su persona, su máscara, aquello que prefiere mostrar ante los demás, y otra parte es su sombra, aquello que queda oculto. El psicoanálisis dice que aquella parte que queda oculta, aquella parte que es bloqueada o reprimida, es la parte que esa persona necesita proyectar en el entorno, que necesita ver en el afuera. Pero podemos plantearlo de otra manera. Como estábamos hablando en el video anterior, en lugar de decir que una persona reprime alguna parte de su personalidad como si fuese él un alguien que está ejerciendo esa represión, y ese alguien es el que después intenta mantener cerrada la puerta de ese lugar oscuro donde quedó guardada la sombra, podemos verlo de otra manera. Podemos decir, como decíamos en el otro video, que en la primera parte que el pensamiento mismo se va reordenando de forma tal que, según lo que le demanda su medio, según la crianza, según los padres, aprende a tener ciertas conductas, a darle prioridad. Por ejemplo, como decíamos, a no hacerse pis encima a un bebé o un niño pequeño porque a los padres no le agrada. En lugar de decir que por hacer eso, él voluntariamente reprime sus ganas y las guarda, y eso le trae consecuencias. Lo que sí podemos decir que con este reordenamiento de su mente, con este reordenamiento de su pensar, con cualquier reordenamiento que obtenga, es decir, el reordenamiento, habíamos dicho, de ser cuadrado o de ser redondo, de ser una persona estructurada y firme a ser una persona flexible y fluida, que ninguno de los dos era mejor, pero ambos se necesitaban. La vida funciona por polos. Ustedes vieron que hasta un imán, un magneto, tienen polo negativo y positivo. Si nosotros cortamos el imán, ¿no?, lo serruchamos, sigue teniendo dos polos, y así lo dejemos así de pequeño, siempre va a tener dos polos. Y los polos positivos se rechazan, los polos negativos se rechazan, los polos contrarios se atraen. Es decir, cada vez que una persona es cuadrada, la única forma de darse cuenta de que lo es contrastarse con algo redondo. Si se contrasta con otro cuadrado, verá más de lo mismo, y habíamos dicho que no resaltaría. Entonces ahí tenemos personas que vemos cotidianamente que, por ejemplo, maltratan a otra persona denigrándola, inferiorizándola. Imaginemos un cuadrado, muy cuadrado, una persona demasiado estructurada, ordenada, eficiente, cumplidora. Esa persona, si se junta con otras personas cumplidoras, eficientes, hasta más eficientes que ella, va a empezar a sentir que casi empieza a ser redonda. Y no es lo que aprendió, no es lo que su pensamiento reordenó. Se está desfasando la idea original. Entonces esta persona va a necesitar estar en cercanía de alguien un poco más redonda que ella. Y seguramente buscará tener compañeros de trabajo, empleados, pareja, amigos, alguien que sea redondo. Entonces uno dirá, qué raro, esta persona tan ordenada, tan eficiente, tan responsable, tan autoexigente, se junta con una persona que es totalmente incumplidora, irregular, que no le preocupan horarios, que no trabaja, que vive tocando la guitarra y como un hippie. ¿Cómo puede ser que compatibilice? Bueno, el hecho es que la compañía de esa persona, que aparentemente es como el polo opuesto del magneto, el polo opuesto, le permite tener muy presente quién es. Si estuviera con otro cuadrado, exactamente igual, no sabría quién es, porque se vería como en un espejo. Y si estuviera con un cuadrado más cuadrado, se sentiría redondo. Y lo último que quiere esta persona es sentirse redondo, porque su proyecto de vida es ser cuadrado. Lo mismo sucede con el redondo. Si el redondo es muy desorganizado, porque es redondo, y se junta con otros redondos, es decir, como una especie de grupo de hippies, de comunidad de hippies, tarde o temprano
perderán el norte, dejarán de saberse redondos, y todo ese disfrute que aprenden a tener por ser redondos, y todas las conductas que parten de ser redondo, que se van a detonar gracias a que se contrastan con otros que son cuadrados, no ocurrirían. Necesitan del contraste. Entonces vemos comunidades de hippies que luchan contra el establishment o contra el Estado o contra los políticos, y los hippies contra los yuppies. Es decir, vemos estos contrastes donde a veces hay maltrato, a veces hace falta pinchar o tocar al otro para que el otro, como se dice, como leche hervida, salte, que se ponga en evidencia. Entonces, si yo de alguna manera cojo una persona que es un poco redonda, más redonda que yo, y yo quiero demostrarme que soy cuadrado porque eso es lo que estoy armado para hacer, bueno, seguramente iré tocando, tirando de algunos resortes hasta que esa persona realmente muestre que no tiene orden en la vida, no tiene tino, no tiene destino, no tiene dirección, no sabe lo que quiere. Y aunque diga yo que esa persona me molesta supremamente, en el fondo, sabré que gracias a ella soy yo. Gracias a ella me defino. Gracias a ella digo, ahora sí, sigo siendo el ordenado, sigo siendo el responsable, sigo siendo el perfecto, sigo siendo el autosuficiente. ¿Cómo lo sé? Porque esta persona es imperfecta, es totalmente dependiente, es desordenada, es poco eficiente. Entonces yo lo sé porque esa persona es mi opuesto, es el otro. Esa persona me devuelve como una especie de imagen de espejo, pero me devuelve el color contrario a mí. Y eso me deja muy tranquilo de que yo sé quién soy. Entonces en todas las relaciones humanas hay este ida y vuelta. Pero ocurre una cosa particular. Cuando no sabemos, cuando no conocemos lo que llaman los judíos el Yetzar Hará, el Yetzar Hará es aquello que Dios o Yahvé, cuando moldeó a Adán en ese barro, en ese lodo, le agregó el Yetzar Hará. ¿Qué es el Yetzar Hará? Es la malicia natural. En español aquí diríamos es la joputez natural de cualquier persona, ¿no? La capacidad de ser un maldito en un grado extremo. Pero todo ser humano tiene justamente esa necesidad de tocar al otro, como se dice a veces, tocarle las narices, es como molestar al otro. ¿Por qué? Porque necesita generar la reacción, y gracias a la reacción hay ese contraste. Gracias a la reacción puedo saber quién soy. ¿Cómo sé si mi mano está fría o caliente? Bueno, si toco un objeto que está más caliente que mi mano, me voy a dar cuenta, o que tiene otra temperatura, más frío o más caliente, me voy a dar cuenta si está más caliente o más fría. Si yo toco un objeto de la misma temperatura que mi mano, no voy a notar diferencia. Lo mismo con la dureza, lo mismo con la humedad. Entonces yo necesito un otro. Y hay veces que necesito casi provocar a ese otro para que sea así. Entonces vemos personas que están dando muestras todo el tiempo de que son ultra cuadradas, ultra perfectas, que nunca se equivocan, todo lo saben, son como la enciclopedia británica y la Wikipedia juntas, no cometen nunca ningún error, pero están rodeados de tontos, rodeados de necios, a los cuales castigan todo el día, le dicen, pero no te das cuenta, yo te dejé encargado de esto y cometes errores, eres un tonto, no sirves para nada, eres un inútil. Ese tipo de persona necesita ese contraste y lo va a provocar siempre, y desconoce su Yetzar Hará, desconoce su malicia natural, desconoce esa picardía que hay detrás en el brillo de los ojos de cada ser humano, desconoce que está haciendo eso. Ese es el Yetzar Hará, es darse cuenta de que sí, sí, yo te estoy provocando, yo te estoy molestando, porque necesito saber quién soy. Si no te molesto no lo voy a saber, pero a veces no aprendimos a reconocer a nuestro Yetzar Hará, se nos enseñó que somos buenos, que somos transparentes y puritanos, y nos saludamos todos con amor y con una sonrisa muy grande, y nos vestimos de blanco. Entonces nos parece que el otro
Si se enojó, si se ofendió por lo que dijimos, habrá sido por él, no tiene nada que ver con nosotros. Y a veces nosotros mismos provocamos todo el circo, todo el asunto, todo el drama, y lo provocamos voluntariamente, en el sentido de, quiero decir, activamente, no de voluntad, sino activamente. Lo provocamos con nuestras propias acciones. Nosotros lo buscamos, buscamos el conflicto, buscamos el choque, buscamos el roce. ¿Cómo saben los capitalistas que lo son si no hay unos comunistas? Cuando se acabaron los comunistas, ¿cómo saben los capitalistas que lo son? Bueno, porque se buscaron a los árabes, que son, no sé, fundamentalistas. Si no hubiera ni árabes ni comunistas, los capitalistas dejarían de saber que lo son. Entonces, la regla de todo sistema totalitario que quiere diferenciarse, como el fascismo, el nazismo o cualquier sistema de este tipo, es buscarse un otro para definir quién no soy yo. Entonces, si nosotros somos los doctores, por ejemplo, ¿cómo le va, doctor? Muy bien. Bueno, somos los doctores, necesitamos buscarnos los legos, los que no saben nada. Entonces decimos, ah, pobres tontos, no saben nada de lo que nosotros sabemos. Usted, doctor, es especial, lo mismo que yo, porque venimos de la universidad de no sé qué. De la misma manera existe la élite de los abogados, la élite de los espirituales o maestros o gurús o practicantes de meditación que miran a los que no practican, o vegetarianos que miran a los que no comen, a los que comen carne como bestias. Los romanos en el Imperio Romano tenían a los bárbaros, ¿no? Que tenía que ver la palabra con que usaban barba, por eso eran los bárbaros, y justamente eran diferentes a ellos, que sí se afeitaban, mientras que los otros no, eran bárbaros. Los griegos tenían a la cultura agraria previa a ellos y los veían como el hombre agrario, un hombre bruto, mientras que ellos eran la nata, la crema de la sociedad. Bueno, cada uno necesita una especie de un otro, y cuanto más distinto mejor. Cuanto más distinto es, más me doy cuenta quién soy. Hay una película que, si bien no la he visto y no recuerdo mal, la sinopsis decía que se llama El exorcismo de Emily Rose, una película intensa que tiene que ver con un juicio que ocurre en los tribunales, dado que una familia había enfermado a su hija, convenciéndola, una familia muy católica o cristiana, convenciéndola de que estaba poseída por el demonio. Y esta chica se convirtió como en el chivo expiatorio de la familia, cumplió lo que se le pidió, es decir, representar ese rol. Llamaron a un sacerdote que la intentó exorcizar, no tuvo éxito, no la llevaron a un médico y murió. Entonces, muchas veces hacemos esto. Esta familia fue después en los tribunales justamente juzgada y creo que salió sin problemas. Muchas veces mantenemos a alguien enfermo cerca nuestro. ¿Qué es mantener a alguien enfermo? Bueno, mantener a alguien que tiene un trauma psicológico y convencerlo todos los días de que lo tiene. Sí, tú tienes este trauma porque de pequeño te pasó tal cosa. Sí, esto lo tienes muy marcado. Es muy notorio que lo tienes. Esto no te lo vas a sacar en toda la vida. Eres igual que tu padre, eres igual que tu madre, eres igual que tu hermano. Recalcarle la problemática al otro. Convencerlo de que tiene el trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia o lo que fuera, y mantenerlo, alimentarlo. Se da en muchos casos, por ejemplo, padres que convencen a sus hijos de que son un desastre, que no pueden hacer nada en la vida, para que jamás partan, porque necesitan tener a alguien en estado de confusión para sentir que ellos no están en ese estado de confusión. Si ese hijo parte, ellos, estará evidente, no sabrán quién son, o se sentirán confusos justamente. Y como no quieren sentirse confusos porque su ordenamiento, su mente, su pensamiento está ordenado para ser con el mensaje de sé eficiente, bueno, necesitan entonces buscarse a alguien que no lo sea. Pero ¿qué pasa cuando no conseguimos a alguien que sea, no sé, tonto, torpe, para poder destacar que no somos tontos ni torpes? Bueno, nos fabricamos uno. Entonces hay personas que andan ahí por la vida cortando las cabezas de los demás para ser más altos. Entonces yo necesito crearme un redondo. O si soy redondo necesito crearme un cuadrado. Entonces ¿qué hago? Educo a un hijo para ser un cuadrado. Le exijo un montón, o me busco un empleado que sea un cuadrado,
y yo soy un redondo. Llego tarde a la tienda, no la abro, me olvido de, no sé, dejarle los productos que tenía que vender ese día y el empleado se pone nervioso porque él es súper ordenado, es un cuadrado y yo lo tildo, no seas tonto, tú eres demasiado exigente, tómate la vida de otra manera. Entonces, ese es ese juego que juegan, por ejemplo, decíamos las comunidades religiosas, donde todo es amor, todos nos abrazamos, hermano, te amo, todo así. Y claro, miran a el hombre de negocios, el responsable, el que paga sus impuestos, como una especie de enfermo, como alguien que está fuera de sus cabales, pero lo necesitan y constantemente hacen referencia a él. Por ejemplo, dicen, es muy común en las religiones decir el hombre del mundo, es decir, el pecador, el pagano, decían los judíos, el otro. Siempre hay un otro. Y el tema es que lo necesitamos. Y no va a cambiar eso, porque simplemente pasa en la naturaleza. Los polos se necesitan como en los imanes. No va a dejar de ser. Si yo soy cuadrado, voy a necesitar redondos. Si soy medianamente cuadrado, voy a necesitar medianamente redondos. Si soy muy cuadrado, un muy redondo, y viceversa. El tema es cuando el cambio grande que ocurre, que no necesariamente tiene que ocurrir, es cuando me doy cuenta que lo estoy haciendo, cuando me doy cuenta que no solo estoy necesitando a ese otro, sino que a veces hasta lo estoy fomentando. Estoy educando a alguien para ser un dependiente, por ejemplo, como en este mito griego de Galatea y Pigmalión. Pigmalión era un hombre que creó una estatua de una mujer y por una cuestión mágica logró darle vida y obtuvo una mujer bellísima que era su sueño y le dio vida. Sin embargo, esa mujer que él creó, a esa mujer le faltaba algo y era, digamos, la espontaneidad. No porque no la tuviera en sí, sino que normalmente cuando nos relacionamos con otra persona, lo que nos atrae de la otra persona es que no sabemos del todo qué va a hacer, no sabemos del todo cómo va a reaccionar, y eso nos atrae, nos cautiva, porque todo funciona por polos, saber y no saber. Si yo sé, me atrae lo que no sé. Si yo sé, no me va a atraer lo que ya sé, me va a atraer lo que desconozco, porque los polos se atraen. Entonces, cuando existe el Yetzar Hara, la conciencia del Yetzar Hara, es decir, el darse cuenta de que yo estoy creando este juego, ¿no? De que estoy buscando a esa persona para definirme yo, para saber quién soy. Si lo sé demasiado, si soy tan malicioso de darme cuenta de que estoy jugando un juego morboso, que es el de mantener a esta persona, no sé, atada a mí por esto y por lo otro, el juego pierde la gracia. Si desconozco el Yetzar Hara, el juego se vuelve demasiado cruento. Empiezo a criticar a los demás, a maltratarlos, a decir que son unos estructurados, que andan todos, no sé, corriendo de aquí para allá en la calle, con 40 móviles porque yo soy un redondo y ellos son todos unos cuadrados. Y viceversa, si soy un cuadrado, digo, no, son todos unos descuidados, personas que no tienen responsabilidades, son todos unos redondos. Entonces, la diferencia está en la conciencia de ese Yetzar Hara. Cuando yo me doy cuenta de que no son los redondos ni son los cuadrados, es simplemente un juego que yo juego conmigo mismo para identificarme a mí. Si me doy demasiada cuenta, el juego se pierde y ya no va a cumplir esa función, ese contraste no se va a dar. Para que el contraste esté, hace falta crear una división, convencerme a mí mismo que el otro es un otro. Si me doy cuenta de que todos somos, por así decirlo, uno, y que era mi malicia natural nada más la que estaba queriendo crear esta diferencia, el juego se pierde. Entonces se dice que Dios le puso a Adán el Yetzar Hara, pero no se lo dejó a flor de piel, no era una cosa que él se fuera a dar mucha cuenta. Entonces, si tú te das cuenta de tu Yetzar Hara un poquito más, esa agresión al otro de, ay, tú eres un bla bla bla, porque no tienes escrúpulos, porque eres una persona desconsiderada, no eres como yo, que yo sí soy una persona como debe ser. Esa división tajante no ocurriría si tú te dieras cuenta de que tú eres tan torcido, tan maldito en tal caso,
todo lo que dices con ese dedo, también tú. Si tú te dieras cuenta de eso, si cada ser humano en esta tierra se diera cuenta de eso, no habría gracia en la vida, porque no habría roces, no habría choques, y las diferencias se perderían. Ya el redondo no nos parecería tan redondo, nos parecería muy bien, y el cuadrado nos parecería bien como es. No habría esa diferencia tajante. Si el comunista y el capitalista, o el fanático fundamentalista árabe y el capitalista norteamericano se abrazaran y dijeran, bueno, en el fondo son maneras de pensar nada más, el juego del mundo perdería fuerza. Si por el contrario estuvieran ultra convencidos, nada de Yetzer Hara, ni se dieran cuenta, ultra convencidos de que son extremadamente diferentes, se matarían. Pero se matarían demasiado, se eliminarían del planeta. La idea es un punto medio. No es la idea a conseguir. Lo que quiero decir es que si hubiese un punto medio, el juego, por así decirlo, duraría más. Duraría más, sería menos picos, menos valles, más tranquilo, ¿no? Más tranquilo. Cuando uno sabe eso, no presiona el botón de la bomba nuclear tan fácilmente. Cuando lo sabe demasiado, no lo presionaría nunca y el juego perdería gracia. Ese juego de ¿qué pasa si alguien presiona el botón? No ocurriría. Y si por el contrario lo creemos demasiado, todos presionaríamos el botón por miedo, por miedo. Una persona aterrada de estar demasiado creída que el redondo la va a invadir, la va a cambiar, le va a deshacer su modo de vida, la está agrediendo, esa persona se vuelve peligrosa para sí misma y para los demás. Hay un dicho que dice que es mucho más peligrosa una persona estúpida que una persona malvada. Porque la persona que conoce su Yetzer Hara dice sí, sí, yo estoy enfermando a Emily Rose, yo estoy enfermando a mi hijo, yo estoy enfermando o estoy volviendo dependiente a mi pareja, porque de esa manera yo me siento independiente. Estoy asustando o generando temor en el otro a través de tocarle acá, acá y acá, porque sé que eso le genera miedo y de esa manera me siento yo como el seguro. Yo estoy seguro de mí mismo, mira, mira qué insegura es esta persona. Me cela, tiene miedo de que yo la deje. Entonces sé que estoy creando todo eso. Cuando yo sé que estoy creando todo eso, entonces sé que tengo esa malicia natural. Y ahí es donde decimos el juego pierde su fuerza. Por el contrario, si desconozco por completo mi maldad natural, ese juego, o sea, el trasfondo, todo se vuelve demasiado serio y me convierto en un estúpido, en un torpe, porque ¿qué es una persona torpe o estúpida? Es una persona que está aterrada, tiene miedo que la invadan, tiene miedo, si es redonda, que le vengan los políticos y los estructurados a invadir su mundo de naturaleza, huerta y canciones con la guitarra de hippie, y si soy un cuadrado tengo miedo de que los redondos, que son los que no trabajan, los que les da todo igual, me invadan y me quiten mis estructuras, mis cosas, mi sueldo, lo que compré, mis vacaciones, todo eso que es tan pulcro y ordenado. Entonces, cualquiera de estos dos polos genera muy en los polos miedo, terror. Y cuando una persona tiene miedo, como cuando va a cruzar una calle alguien con miedo, esa persona es más susceptible de tener un accidente. ¿Y por qué? Porque el conductor cuando se va acercando y ve a la persona con miedo, no es una persona que decididamente cruza la calle, es una persona que no sabe, avanza, retrocede, mira para todos lados y se convierte en imprevisible. Yo sé que una persona malvada y consciente de su maldad, en el grado que sea, cuanto más consciente más, es una persona previsible, porque sé su juego cuál es. Pero cuando una persona ha negado su maldad, como Flanders de los Simpson, es una persona estúpida, en el sentido de imprevisible, es torpe, porque tiene tanto miedo que puede apretar el botón, presionar el botón de esa bomba que destruye todo, porque tiene miedo, porque no sabe, porque dice, ¿qué puede pasar si la otra persona se le ocurre hacerme daño? ¡Bah! Lo apretó. En cambio, una persona malvada, y que sabe que es malvada, dice, yo podría apretar este botón y destruir al otro. Pero
el otro también es como yo, así que no lo va a apretar, lo sé, y se mantiene, y dura mucho más tiempo. Entonces, cada vez que vean a alguien que, y cada vez que se descubran, porque es inevitable, se descubran provocando algo en los demás, eh, existen muchos patrones, el de, por ejemplo, soy un desastre, por favor, ocúpate de mí, soy una especie de pollito mojado, porque quiero que, ¿no?, me cuiden, soy un redondo, por favor, cuadrado, tú que eres ordenado, responsable y sabes qué hacer en la vida, cuídame. O cada vez que digan, yo me ocupo de ti, no te preocupes, tú estás mal, déjame a mí. Es decir, soy un cuadrado, yo te voy a cuidar, que tú eres un redondo, eres un desastre. Y vemos personas que, no sé, cuidan a la tía durante 10 años. Se murió la tía, cuidan a la abuela durante 5 más. Se murió la abuela, cuidan a la madre a la suegra, la madre del marido. Y, y siempre están cuidando a alguien, siempre están con alguien enfermo, alguien, no sé, adicto, alguien con un problema. Y uno dice, ¿por qué ese matrimonio armado con una persona que supuestamente te hace tanto daño? Porque necesitan ese contraste. Entonces, necesitamos de ese otro para saber quiénes somos. Si no, perdemos el rumbo, perdemos quiénes somos. Con un poquito de conciencia de la Yet Sahara, con un darse cuenta de cómo funciona todo esto, el juego se torna más jugable, más disfrutable, más llevadero. Sin la conciencia del Yet Sahara, nos tornamos en una persona imprevisible, estúpida, peligrosa, para los demás y para nosotros mismos, porque nos volvemos torpes, nos volvemos como el puerco espín con las púas levantadas, teniendo miedo que el otro nos invada, pero todavía necesitándolo. Así que les dejo estas ideas para que piensen acerca de este tema de la sombra, la persona, pero quitándolo un poquito de ese lenguaje psicoanalítico donde se habla de la represión, como que uno ha reprimido algo que genera un poco esta idea del pecado, esta idea de que yo fui el que me equivoqué y generé esta represión, yo me equivoqué y, y lastimé algunos aspectos de mí mismo y por eso tengo estos problemas. O sea, la idea de reprimir, que proviene obviamente de Freud, que a su vez era judío, esta idea del trasfondo del Dios Yahvé que castiga cuando te equivocas, ¿no? Entonces, por más que sea la misma cultura que también reconoce este Yetzer Hara, bueno, Freud tenía otro enfoque, se ve, y propuso esta idea de reprimir. Y ahí sentimos que el inconsciente es nuestra culpa, es como que, claro, tengo la culpa, me siento culpable por no tener, no sé, dicen las mujeres por no tener pene, o la envidia del pene, como le llaman, y al hombre la culpa por tener algo que la mujer no tiene, es decir, esta idea de culpa y de un culpable. Podemos cambiar eso y decir simplemente que el pensamiento se reordenó en base a la educación. Y si se reordenó de esta manera para definirse, como lo hace todo el día, todo el tiempo, necesita de un otro. Y ese otro es su compensación. El pensamiento puede ser más consciente de este proceso, es decir, reconoce su Yetzer Hara, reconoce lo que está haciendo, o totalmente inconsciente de ella y se torna en algo mucho más serio, en un juego más cruento, más crudo, más cruel, más duro. Bueno, los dejo pensando con esto y la próxima continuamos charlando.